¿A usted le gusta bailar? ¿Le gusta sonreír? ¿Le gusta en general divertirse haciéndole ruiditos al gato para ver si voltea? Simpático, ¿no? ¿Por qué no se queda conmigo y platicamos al respecto? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve muy atrás en el tiempo. Nos vamos a Estrasburgo, en territorio actualmente francés. Es una ciudad casi saliendo del medievo. Así es que no es muy moderna. Tenga en cuenta que las casas son bastante primitivas, la gente viste con muchas capas de tela, son personas un tanto pasadas de peso, muchas de ellas. Las calles son muy sucias. Hay que reconocerlo. Todavía no se inventaba aquello de los drenajes, así es que las calles son muy sucias. Además, las personas suelen ir muy a menudo a la iglesia y son muy religiosas. Hay muchos temores acerca del diablo y de todas aquellas cosas, al punto de que en algunas regiones de la Europa de aquellos años, siglo XVI, estaba prohibido bailar. ¿Sí? La iglesia había considerado que la risa y el baile eran inapropiados porque distraían la verdadera atención de Dios. Es decir, que los que bailaban, por estar bailando, se olvidaban de Dios. Y quienes reían también se olvidaban de Dios. Por ello, en algunas de estas regiones en donde había un extremo de religiosidad, estaba prohibido bailar. O si no estaba prohibido, por lo menos era mal visto que las personas bailaran. Es curioso, pero en muchas otras regiones había bailes típicos y cosas de ese estilo, pero en Estrasburgo, en aquel año de nuestro Señor de 1518, ocurrió algo inusual. Una mujer, probablemente entrada en años, la señora Trofea o Trofeo, sale de su casa, es un día cualquiera. Es mediados de junio, pleno verano. Debe de haber habido un sol radiante y hermoso, un día cálido, en una región bonita. Muchas flores, mucho campo, alguna vaca paseando por ahí, cosas muy lindas. La señora Trofea sale con todas sus faldas, aquellas que usaba, su corsé apretado, grande debe de haber sido, es una región de Sajonia, así es que son personas robustas. Conforme va caminando, acercándose a alguna cosa que iba a hacer al mercado, comienza a sentir deseos de bailar. Oh, sí, es un deseo fuerte de bailar. Así es que conforme va caminando, echa un pasito para acá, echa un pasito para allá. Mueve un poquito la cadera mientras tararea una copla o dos. Después sigue caminando y ahora da un pasito de lado, otro pasito para allá. Y así va bailando. Por supuesto que la gente que la ve mientras camina por la calle se le queda viendo un poco raro porque, bueno, no debe de haber sido exactamente un espectáculo muy sexy. Ver a doña Trofea bailando a media calle, en esas calles por donde acaba de pasar la vaca caminando y en donde alguien gritó aguas para después arrojar el bacín por la ventana, ver a Trofea bailar no debe de haber sido muy grato. Pero a ella no le importa, sigue echando unos pasitos para acá, unos pasitos para allá, mientras alegremente mueve la cadera y hace un giro y otro giro. Llega para acá, llega para allá. Cuando alguien se acerca y le pregunta ¿qué te pasa?, ella responde, no puedo dejar de bailar. El problema es que no hay música. Nadie está tocando ninguna canción en ninguna parte.
Lo que se escucha es el sonido de la vaca que acaba de pasar, la campana tocando por allá, alguien que está golpeando, alguien que está... Pero no hay música como tal, y a pesar de que Trofea se ha detenido a hablar con aquella persona, lo hace mientras sigue bailando. Alegremente meneando las caderas, se agarra tantito la falda y hace unos pasitos para acá y para allá. Todo muy bien. Aquella persona que le ha detenido seguramente pensaría, está loca, ¿por qué sigue bailando? Pero aquella persona que le ha preguntado, ¿está loca? ¿Por qué sigue bailando? De pronto se da cuenta que también está bailando. Y entonces ya es Trofea y la otra persona que iba con ella, que también está bailando, y quiera que no, se avientan un par de pasitos. Nadie explica exactamente cómo fue. No hay ningún registro histórico que diga que Trofea bailaba de cierta forma o de cierta otra, no. Eso no quedó registrado. Lo que queda registrado es que antes de que llegaran al mercado, ya eran una veintena de personas las que estaban bailando en aquella apestosa calle de Estrasburgo en 1518, en el 15 de junio más o menos de 1518. Con el paso de los minutos, estas 20 personas estaban bailando agitadamente. No había música, así es que aquello no debe de haber sido muy bonito. Pero a las personas que van pasando se les quedan viendo. Porque conforme pasan los minutos y se convierten en horas, aquella veintena de personas se ha convertido en una treintena de personas que no puede dejar de bailar. Trofea está tan agotada de haber estado en movimiento tanto tiempo que sus mejillas parecen manzanas enrojecidas totalmente, suda copiosamente, le cuesta trabajo respirar y de pronto se cae. Ya, está agotada, está tirada en el piso. Los otros siguen bailando. Pero no hay música, le repito. Curiosamente, tras algunos minutos, la señora Trofea, que se ha caído por el agotamiento, ha reposado un poco, recupera el aliento y se vuelve a levantar y sigue bailando. Aquello preocupa cuando cae la noche, porque estas personas continúan bailando a pesar de que llevan ya mucho tiempo. Algunos se han desplomado, otros simplemente se han recargado, pero no pueden dejar de moverse. Alguien ha venido corriendo a traerles un balde con agua, pero intentan beberlo y no pueden porque no pueden dejar de moverse. La gente de la ciudad, las autoridades de aquel entonces, los burgueses, la gente que estaba al mando, se acerca a ver de qué se trata y se sorprenden de ver que alguno de ellos ha roto el calzado y está bailando con las plantas de los pies en los guijarros y en las piedras, lo que le ha provocado heridas. Aquello continúa y el movimiento es cada vez más caótico. No hay ritmo, no hay una secuencia, no tiene ninguna gracia aquello. Tampoco es bonito porque los gestos no son de algo placentero como si usted bailara con alguna persona, alguna pieza musical. Esta gente tiene un rictus en el rostro. Están desencajados mientras siguen moviéndose de una forma fea. El movimiento ya no es grato, no es rítmico, les duele, están moviéndose sin parar en contra de su voluntad. Eso es el problema. La gente de la autoridad decide ayudarles. Y entonces vienen unas personas a ayudarles, a sostenerles. Traen unos hombretones para que sostengan a estas personas mientras siguen moviéndose. El problema es que en cuestión de algunas horas, esa misma noche, estos hombretones que habían traído fuertes para sostener a los bailantes, también están bailando. Pero están bailando de esta forma fea, caótica. Al amanecer, la gente de la autoridad está sorprendida, porque estas personas siguen moviéndose sin parar. El cura de la iglesia también está alarmado. Aquello no puede ser otra cosa que una señal del demonio. Conforme transcurre la mañana, deciden tomar cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto significa hacer algo para acabar con esto, porque aquello se ha ido complicando y los bailantes siguen bailando durante todo el día. Al día siguiente, cada vez se van acercando alguno que otro. No son tantos todavía. Hay quienes dicen que pudieron haber sido 40, hay quienes dicen que pudieron haber sido ya 50 o 60. El hecho es que para el fin de semana son bastantes los que están en movimiento. Trofea tiene destruidos los pies, está caída, pero sigue moviéndose. Tirada en el piso está moviéndose. Y otros también tienen lesionadas las rodillas, los pies, horriblemente dañados, no paran de sudar, algunos de ellos se han desmayado. Otros vuelven el estómago por el esfuerzo, otros más intentan probar bocado pero no pueden, vomitan.
Otros están tan deshidratados que están tendidos y no se pueden mover, pero espasmódicamente siguen con movimientos, de pronto un pie, de pronto otro. ¿Alguien tiene una idea que a usted o a mí nos resultaría increíblemente estúpida, pero de pronto alguien ha ido a traer unos músicos? Sí, unos gaiteros y gente que toca instrumentos para que empiecen a tocar música. Y también han traído unos bailarines porque a alguien se le ocurrió que estas personas tenían una fiebre de verano. Es decir, que la sangre estaba muy caliente por el verano y lo que necesitaban hacer era volver al ritmo. O sea, tocarles música para que comenzaran a bailar, disfrutaran aquello un poco y se liberaran del asunto. Había transcurrido una semana, así es que aquello de seguir bailando era algo terrible. Estas personas estaban ya muy mal. Pero el problema creció. La idea aquella fue tan tonta que lo único que hizo fue provocar que alrededor de 400 personas más se unieran a esta danza macabra. Entre ellos los músicos, que ya no pudieron seguir tocando porque estaban bailando. Los hombretones fuertes que habían ido también. Los bailarines que habían llevado para que metieran a esta gente en ritmo y bailara, también están bailando frenéticamente. El cura que salió a echar algunas bendiciones, que siempre caen muy bien, pero en este caso trataba de exorcizar a los demonios que se les habían metido a estas pobres almas. El hecho es que también está bailando. Con la sotana se hace ahí unos airecitos y se mueve para acá y para allá caóticamente. Los burgueses, también los burgueses acabaron bailando. Cuando llega la gente de la guardia a ver qué está ocurriendo, también comienzan a moverse. Con aquellas armaduras pesadas, sueltan las lanzas. Algunos de ellos están agonizando en el piso y siguen moviéndose. Están agonizando porque la extenuación los ha llevado a colapsos cardíacos, a crisis multiorgánicas en donde diversos órganos han fallado por la falta de agua, la extrema excitación de los músculos, el movimiento aquel lleva a la extenuación y por consiguiente muchos están muriendo. Ahí en donde están en las calles están cayendo muertos. Hay que hacer algo urgente. Alguien tiene una idea que solo Dios sabe de dónde salió, pero aparentemente San Vito. Esto es una maldición de San Vito. Un poco más adelante le voy a explicar por qué la idea. Pero alguien dice, esto es una maldición de San Vito. Alguno de ellos hizo algo indebido y por eso está la maldición. Hay que llevarlos a la gruta de San Vito, porque ahí él los va a curar. Pero para entrar a la gruta de San Vito hay que ponerse unos zapatos rojos. No sé por qué. Pero la idea era que había que ponerse unos zapatos rojos. Entonces rápidamente comienzan a reunir zapatos y los que no son rojos los pintan. El problema es que aquella gente tiene los pies destruidos y aún así, forzadamente, les meten estos zapatos y los hacen que vayan bailando hasta la gruta en donde está la imagen de San Vito, una imagen de madera. Y son introducidos ahí los que quedan con vida, porque no todos han sobrevivido. Déjeme explicarle que muchos de ellos ya están muertos. El baile aquel era algo grotesco, horrible, los rostros desfigurados con este rictus de dolor, las caras, las personas desesperadas, algunos se han arrancado el cabello por la desesperación de no poder dejar de bailar. Otros, horrorizados, han visto cómo su mujer, su madre, sus hermanos están ahí, pero no todos son afectados. Eso es lo interesante. El pueblo no debe de haber tenido más de 1500 habitantes, pero al menos 400 están ahí. Es curioso, pero cuando los llevan a los sobrevivientes, los meten a la gruta, en la oscuridad de la gruta y el silencio, de pronto comienzan a dejar de moverse y van cayendo, desmayados, otros simplemente se desguazan y caen. El hecho es que terminan por curarse. Este episodio sería conocido como la coreomanía, la manía de baile. Sería ampliamente relatado por el famoso Paracelso, el magnífico médico de aquellos años, quien en 1530 explicaría esto como una manía casi demoníaca. Los movimientos, los gestos, las contorsiones, no era exactamente baile, era gente sufriendo, muriendo. Pero además, no era la única ocasión en que esto había ocurrido, ¿no? De hecho, unos 300 años atrás, había ocurrido un suceso similar en una región conocida como Erfurt, en Alemania. ¿Ha oído usted hablar del flautista de Hamelin? La leyenda aquella del flautista que es contratado para que saque las ratas del pueblo. Y lo hace,
Se lleva a todas las ratas y las arroja al río en donde mueren, pero cuando regresa a cobrar no le quieren pagar y entonces se lleva a todos los niños. Bien, la historia del flautista de Hamelin tiene un origen. Y el origen es en 1237, cuando en la población de Erfurt, un grupo de unos 200 niños y niñas, de entre 8, 12, 10 años, comenzaron a bailar. Y comenzaron a bailar y a caminar hacia afuera del pueblo. Repentinamente un pequeño ejército de niños comenzó a caminar y bailar, mientras se apartaban de Erfurt en dirección hacia Arnstadt. Es una distancia de unos 35 kilómetros. Es un recorrido complicado. Y lo harían bailando. Este grupo de niños que inexplicablemente comenzaron a bailar y a dirigirse hacia Arnstadt. Cuando llegaron allá los estaban esperando, alguien se había adelantado y los detuvieron, pero los niños seguían en movimiento frenético, tomaría mucho rato de estar sujetos y encerrados para que dejaran de hacerlo. Es muy probable que si nadie los hubiera detenido hubieran seguido caminando y en algún punto habrían ido a dar al río en donde habrían muerto, o bien habrían seguido caminando la ruta interior y habrían muerto de deshidratación y de agotamiento. Así es que no era la primera vez, la danza de 1518 no era la primera vez y tampoco sería la última, pero habría otro caso todavía más dramático en 1278. También unos 250 años atrás, había ocurrido otro incidente en la zona del río Mosa, en Alemania. En medio de un día cualquiera, sin que hubiera ningún tipo de música, un grupo de personas comenzó a bailar. Estaban justamente a orillas del río Mosa. El baile derivó en un movimiento frenético y extraño. A la orilla del río, estas personas se movían con gestos raros, hacían estas danzas sin que hubiera ningún sonido musical. Llegaron los clásicos mirones, los curiosos, que se subieron al puente sobre el río Mosa para poder observar lo que ocurría en las orillas. El problema es que esto suele ser muy contagioso, y pronto los que estaban en el puente también comenzaron a bailar. Y en cuestión de unos minutos, el viejo puente de madera y piedras y de una construcción muy primitiva no soportó el movimiento armónico de todas estas personas y terminó por colapsar enviando al fondo del río a numerosas personas. Se cuenta que unas 150 personas perecieron ahogadas. Hubo sobrevivientes, por supuesto. Los sobrevivientes fueron llevados a la población más cercana, a una iglesia, en donde se les colocó en una atmósfera fría, es decir, dentro de esta iglesia, en el interior, el cambio de temperatura provocó que se detuviera por completo. Durante los años siguientes a 1518, hasta 1620, 1630, se repitieron escenas similares en esta región, tanto en la región francesa, en la región alemana, hacia los territorios de Holanda. Hubo episodios en donde la gente comenzaba a bailar de pronto. ¿Una explicación? Si usted me permite y al final del programa me acompaña, quizá podamos platicar un poco de lo que se cree que pudo haber motivado esto y de un fenómeno muy peculiar que es la psicogenia masiva, la enfermedad psicogénica masiva, que es un fenómeno muy pintoresco y que seguramente se ha repetido en muchas partes del mundo. Pero ahora, vamos a otra cosa. Las monjas. Después de estar oyendo acerca de baile, ¿qué le parece si hablamos de algo un poquito más recatado? De algo un poquito más religioso? De algo que tiene que ver con un convento. Sí, un convento lleno de monjas. Es el año de Nuestro Señor de 1230. Es una época muy oscura y estamos en la región de Nantes, a orillas del río Loira, en Francia. Es una época difícil para la humanidad, ha habido muchas epidemias, la peste, la otra peste, guerras constantes, el asedio de una tribu que llega, invade, destruye, quema, después viene otra, hace lo mismo, una tras otra, las situaciones se van derivando y aquello es terrible. Estamos en un convento.
Es una edificación que está un poco hacia las afueras del pueblo, pero dentro de la entonces ciudad de Nantes, tal como lo narraría Jérôme Cardan en un día cualquiera. Las hermanas de aquel convento, las monjas de aquel convento, se han levantado, han hecho las oraciones tempranas y después se van a sus diferentes tareas. Una de ellas sale de su habitación y comienza a caminar recatadamente, silenciosa como siempre. A mitad del pasillo es saludada por otra de las hermanas del convento, que le da la bendición como cada mañana. El Señor esté con usted, hermana, y con usted también, hermana. Y acto seguido hace miau. La otra monja que acaba de darle la bendición se le queda viendo y le contesta, perdón, ¿qué dijo usted? Y aquella monjita lo que hace es decir miau. Perdón, no le entiendo, ¿qué me está diciendo? Miau. Y de pronto, antes de que pueda reaccionar la primera monja y explicar algo, la segunda monja está haciendo miau. Así como se lo estoy diciendo. Ese sonido, comienzan a hacer el sonido imitando un gato. El problema de esto es que, a lo largo de la siguiente hora, varias otras monjas que pasaban cerca de ellas y se acercaron a ver qué ocurría, hicieron miau. Una y otra y otra y otra repetían aquel sonido histéricamente. Sin embargo, al sonar la campana de la hora de la comida, tal parece que aquello se cortó. ¡Qué sobresalto! Dios mío, la hermana superiora ya se había puesto de malas. Y mire usted que a ella le salía muy bonito aquello del miau. Pero cuando suena la campana para la comida, pasa. Terminada la comida, hay un silencio espectral en aquella mesa. Obviamente, ninguna quiere hablar del tema. ¿Qué rayos fue lo que ocurrió? Y no quieren hablar de esto por una sencilla razón, porque tienen miedo de que se les ha metido el diablo. Es una época en la que no hay ninguna explicación médica para nada. Las únicas explicaciones tienen que ver con los demonios. Así es que el hecho de que aquella monjita a la que miran tan misteriosamente y con tanta sospecha haya comenzado a hacer miau, quiere decir que el demonio la está obligando a eso para que rompa alguna cosa con la divinidad. No sé, alguna cosa les ha dado mucho miedo. Tras la comida, todas van a sus ofertorios, a sus rezos, están en los rezos. Después se van a trabajar. Por la tarde, sin embargo, cuando se reúnen para el rezo de la tarde, las cosas se salen de control y de pronto ya no son 4 o 5, ya son 20, luego todas están haciendo miau. Así, miau, imitando el sonido de un gato. Pasado un rato, sin embargo, caen en un cansancio extraño y duermen. Pero al día siguiente aquello se repite. Y así durante los días siguientes comenzaría a crecer el fenómeno de una forma casi alarmante. Durante los siguientes días, el maullido se volvería tan intenso que las personas de las casas que rodeaban el convento, de las aldeas que rodeaban el convento, estaban alarmadísimos. ¿Qué les pasaba a las monjas? Aquel fenómeno era tan extraño que se escuchaba afuera, pero ya no solamente era por periodos como la primera vez, sino que ya era constante. Las monjas habían dejado hasta de comer. No hablaban, se limitaban a repetir estos maullidos de una forma metódica, como si se estuvieran poniendo de acuerdo en alguna manera. Empezaban juntas, terminaban juntas, aquel horrible sonido que pululaba por los gruesos muros del convento y salía. La gente de la aldea se queja de esto amargamente. Cuando llega el cura, se da cuenta del problema y está espantadísimo porque a él no le sale muy bien el miau. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. El cura que han enviado para que rocíe agua bendita y les haga una especie de liberación, una especie de exorcismo, no ha funcionado para nada porque él y su asistente también están enganchados en aquella dinámica extraña de repetir ese sonido una y otra vez, todos al mismo ritmo. Es algo verdaderamente demoníaco, como si estuvieran todos poseídos. Por supuesto que es grave. Pero claro, cuando llegan los soldados con látigos y comienzan a soltar latigazos, no hay miau que valga. Y se acabó la epidemia. Se cuenta que numerosos miembros de aquella congregación, mujeres y el cura, fueron azotados. Y ante el látigo, la reacción inminente fue dejar de hacer el sonido. El shock de recibir un latigazo cortó de tajo el sonido.
Durante las semanas siguientes hubo una supervisión muy estricta. Para Jérôme Cardin, aquello no era otra cosa más que una fenomenología mental. El caso como tal es muy poco conocido. Realmente son pocas las historias que se cuentan. Es un caso muy antiguo. No hay evidencias. Obviamente no hay evidencias de esto. Solamente es anecdótico. Apareció en una serie de documentos. El primero fue el de Jérôme Cardin. Después, en los años de 1800, aparecieron algunos otros documentos de investigación que retomaban aquel caso. ¿Qué había ocurrido? Buena pregunta. Pero tampoco era tan extraño porque algunos años después ocurriría un fenómeno similar. En otro convento, esta vez en territorio alemán, se cuenta que un buen día, alrededor de 1450 más o menos, sucedió que una monja, al encontrarse con otra en uno de los andadores del convento, le dio una mordida. ¿Sí? Por alguna razón, las dos monjitas vienen caminando, van a cruzarse entre los arcos del segundo nivel de su convento, seguramente porque no hay testimonios que lo describan, pero uno se lo puede imaginar. Van las dos monjitas y de pronto una se voltea, toma el brazo de la otra y le planta una mordida. La hermana que ha sido mordida grita ¡ay! Cuando otra hermana se acerca a ver qué le está ocurriendo, le toma del brazo y la muerde. Y la primera que había mordido se encuentra con otra y también la muerde, pero sucesivamente cada una de ellas que ha sido mordida, muerde. Y comienzan a morderse y cuando aparece la hermana superior a decir, alto, niñas, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Alguien le planta una mordida y acto seguido ella muerde y aquello se vuelve caótico. Por supuesto que las monjitas están mordiendo unas a otras. Y usted seguramente se está riendo al pensar en aquellas imágenes de la hermana en gracia mordiendo a la otra, pero tenga en cuenta que las mordidas eran profundas, lacerantes, sangrantes, penetraban el tejido de los hábitos y mordían la piel hiriéndose. El fenómeno era tan grave que comenzaron a lesionarse ya no solamente en el brazo, sino en el cuello, en la parte de atrás, en la espalda. Alguna de ellas cayó y seguía siendo mordida, se mordieron en las piernas, se hirieron. Los gritos de dolor eran tremendos porque obviamente alguna de ellas que tenía prendada la mandíbula de otra mujer en un músculo, de pronto gritaba de dolor, alguien más venía y la mordía y volvía a gritar y entonces ella mordía y aquello se volvió un caos. El problema de esto es que cuando llegan las personas que están oyendo los gritos, se ven afectadas y el rumor comienza a correr de que se ha metido el diablo en aquellas monjas y que se están atacando unas a otras. Esto se escucha en otro convento a unos 10 kilómetros de ahí y entonces el fenómeno se contagia ya no solamente entre todas las monjas del primer convento, sino que también afecta a otro. El fenómeno a lo largo de 18 meses afectaría toda la región francesa, la región alemana, la región de Holanda y llegaría hasta la propia Roma, en donde se darían también casos de conventos completos, en donde se tuvieron que sujetar a las monjas para que no siguieran atacándose. Las heridas eran de consideración, sobre todo considerando que las monjas no mantenían una buena higiene bucal, lo que significa que tenían la boca llena de bichos, hubo infecciones y hubo personas muertas. Durante todo este periodo de tiempo, el contagio colectivo que abarcó casi 18 meses afectó estas regiones sin una explicación lógica. Terminaría de una forma igualmente salomónica. Alguien supo que esto estaba ocurriendo y optó por tomar algunas de las personas afectadas y sumergirles en agua fría. La reacción contuvo inmediatamente el fenómeno. Y, como tal, en muchos lugares se optó por sumergir a las personas afectadas, que no solamente eran monjas, porque también quienes llegaban a entrar en contacto con ellas se veían afectados, y al sumergirse en el agua helada, se cortaba el problema. Este problema en particular generaba muchas inquietudes, porque no parecía tener una razón. Una cosa es que alguien esté sufriendo de una alucinación y comience a delirar que ve brujas, demonios, murciélagos, vampiros, lo que sea, y esto se contagie como un temor plausible, un temor lógico. Y otra cosa es que haya una intensidad física como esta de atacar a alguien y morderle, como haya este deseo de seguir haciendo miau sin ninguna lógica. Cuando se les preguntaba ¿por qué lo haces?, no podían responderlo. Cuando en los primeros casos se les preguntaba a las monjas por qué lo hace, la respuesta, tal como usted se lo imagina, fue miau.
La risa. Usted seguramente cuando escucha la palabra risa, lo asocia con un evento agradable, con algo gustoso. Normalmente nos reímos cuando estamos contentos, cuando algo nos ha parecido divertido, cuando algo nos ha parecido grato. Incluso una sonrisa sencilla revela un estado de ánimo amable, un estado de ánimo predispuesto, un estado de ánimo de confianza. Pero no siempre, porque en ocasiones la risa, esa sonrisa, puede significar un estado de nerviosismo intenso. Una carcajada puede significar un estado interno sumamente indispuesto, en donde una persona puede estar bajo mucho estrés y reflejarlo de otras maneras. Quizá por eso no fue tan extraño lo que ocurrió en Tanganyika. Vamos para allá. Es 1962 y estamos en Tanganyika. Actualmente Tanganyika es Tanzania. Es la costa del lago Victoria. Estamos en una ciudad muy peculiar que se conoce como Kashasha. En 1962 no era más que una población muy precaria. Kashasha, a la orilla del lago Victoria, en el centro de África, del lado del Océano Índico, era una región muy pobre. En general, toda esta parte de África había sido un botín muy peleado entre los europeos. Este territorio había sido propiedad de los alemanes por conquista. Después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, el territorio pasa a control británico, se convierte en parte del Commonwealth, de la Comunidad Británica, y para 1948 las Naciones Unidas intervienen, pero se vuelve un protectorado británico, es decir, siguen ahí, y siguen explotando los recursos y siguen disfrutando de lo lindo del asunto. El hecho es que fundan también diversas escuelas y comienza a haber una cierta capacitación y un cierto bienestar en ese sentido. Kashasha tiene una escuela misionera, es decir, es una escuela patrocinada por los ingleses, que tiene un cierto control religioso por parte de la Iglesia Anglicana, que tiene una buena situación en general. Por lo menos, comparado con otras regiones del África Central, esta zona está bien. A la escuela asisten numerosos niños y niñas, pero principalmente son niñas, que viven en la región, en las orillas del lago Victoria, y asisten a la escuela. Se les dota de un uniforme, hay atenciones, aprenden, hay ciertas cosas estrictas, muy al estilo británico, pero el hecho es que en 1962 resultaba muy adecuado enviar a tus hijos a la escuela de los ingleses, porque les enseñaban inglés, les enseñaban cosas, te los atendían, los cuidaban, alguna vacuna por ahí, alguna cosa. Pero en aquel año, el 31 de enero de 1962, comenzó a ocurrir algo muy raro. Por la mañana, de pronto en la escuela de la misión de Kashasha, de uno de los salones salen 3 niñas. Probablemente se juegan una broma. Es muy probable que se hayan dicho una broma, un chascarrillo, se contaron el chiste del día. Y una de ellas comienza a reírse. Tiene una sonrisa espectacular, unos dientes preciosamente blancos, con unos ojos muy grandes, muy lindos, que brillan cuando se ríe. El problema es que comienza a reírse y bueno, la otra chica que va con ella, que también ha escuchado el chiste, la broma, lo que haya sido, también se ríe y se agacha y se sujeta porque el chiste era muy bueno y la que contó el chiste arranca riendo también. Pero pasan 10 minutos y siguen riéndose, hasta el punto en el que comienzan a doblarse un poco. Alguien ve aquello y se acerca a ver qué ocurre, pero al ver a las niñas reírse, se comienzan a reír, porque se dice que la risa es contagiosa, pero no es cierto. Esto es un fenómeno muy diferente a que la risa sea contagiosa. Si usted se ríe por un buen chiste, es probable que yo también me ría, pero en este caso, las personas que se acercan comienzan a reírse y siguen riéndose. Alguno de ellos, pasados los minutos, está tan descompuesto por el esfuerzo pulmonar y el esfuerzo abdominal de la risa, de los gestos, de las musculaturas faciales para mantener la risa, que comienzan a vomitar, a desmayarse, a caerse, pero todos los demás comienzan a reírse también, y en cuestión de un rato, todas las niñas y los niños de la escuela, al igual que varios maestros, están en un incontenible ataque de risa. Pero no es un ataque de risa de minutos, sino que llevan mucho tiempo riendo. Una persona normalmente sostiene una carcajada 20 segundos.
porque si la continúa le empieza a doler el abdomen, la boca del estómago, los pulmones. Y esta gente lleva mucho tiempo riendo. Así es que están mal, están muy descompuestos, no pueden contenerse, respiran, se intentan aliviar un poco y entonces vuelven a reír hasta caer, se tiran al piso, se retuercen, el dolor es enorme. Se corre la voz de que algo está ocurriendo en la escuela. Y entonces los padres de familia que viven en las inmediaciones de aquel sitio llegan corriendo para recoger a sus hijos o a sus hijas, quienes fueran, pero al entrar a la zona de la escuela y observar todo esto comienzan también a reír. Y aquello se extiende, y en cuestión de unos pocos días, el fenómeno se ha ido reproduciendo. No es que siguieran riendo todo el tiempo, se daba como por ataques. Era algo que de pronto ya se contenía, por Dios, ya pudo tomar un vaso con agua, ya pudo beber algo, ya pudo comer algo, pero después volvía el ataque. Estos episodios se fueron regando en toda la región, pero además también iban acompañados de otros episodios terribles de llanto. En una ciudad cercana, conocida como Tuku, que se ubica a unos 15 kilómetros también en las inmediaciones, en la orilla del lago Victoria, el episodio fue de llanto y fue terrible. En el propio Kashasha, el episodio fue mixto porque de pronto la gente dejaba de reír y comenzaba a llorar amargamente, y estos episodios fueron dramáticos. El fenómeno se repartió en muchas de las comunidades de las orillas del lago Victoria y también incluso llegó hacia el lago Tanganyika, que se encuentra más hacia el oeste, y fue muy grave. No se sabe cuántas personas pudieron haber muerto, pero se sabe que hubo personas muertas porque esto se extendió durante un periodo cercano a los 14 meses. No significa que las personas que originalmente comenzaron a reír en la escuela de Kashasha siguieran riendo durante 14 meses. No, probablemente 2 o 3 días después, ante el extenuamiento y las lesiones provocadas por la risa, tuvieron que dejar de hacerlo. Pero el fenómeno se fue dispersando y se tuvo conocimiento de eventos similares durante un periodo de entre 14 y 18 meses. Por ello se dice que la epidemia de la risa de 1962 en Tanganyika duró más de un año. No es que se hayan reído durante más de un año una misma persona, sino que fueron brotes psicóticos realmente que se fueron repartiendo en diferentes lugares. Y finalmente, tras este periodo, aquello se detuvo. Cada uno de los fenómenos que le he descrito tienen una posible explicación. Las causas. En el primer fenómeno que le he descrito, el ataque de baile, en un principio se creyó que podría haberse debido a una contaminación de los alimentos. Existe la idea de que algunos hongos del centeno, del trigo, de la cebada, producen efectos similares al consumo del LSD. Pero en este caso no es aplicable, así de fácil. No es por eso, porque estas personas no estaban teniendo alucinaciones, no estaban viendo cosas, estaban conscientes, estaban lúcidos, pero estaban impedidos a detener el baile. El movimiento horrible, demoníaco que estaban sufriendo los sobrepasaba completamente. No era grato, les dolía, pero no podían detenerlo. Lo intentaban, incluso eran sujetados y en cuanto lo soltaban seguían moviéndose. No se trataba de una cuestión de ingesta, de algo que hubieran comido y los hubiera intoxicado. De acuerdo con algunos investigadores y teóricos que han seguido el caso, el fenómeno era un fenómeno de una psicogenia, una enfermedad psicogénica masiva, también conocida como histeria colectiva. Este término se acuñó en el siglo XIX y era un término muy poco afortunado porque se refería a la histeria que tiene que ver con el útero de una mujer, pero en realidad el término está muy mal aplicado. La idea es que era un fenómeno psicogénico o sociogénico, es decir, un contagio entre la población, derivado de un profundo estrés. Le explico por qué. Punto número 1. Había pestes por todas partes. Había la guerra. Había una pésima situación general. Esta región de Estrasburgo había pasado un pésimo año. El año 1517 fue nefasto.
Las cosechas se perdieron, los alimentos eran carísimos, había mucha escasez, mucha hambre, mucha tristeza y mucho miedo. Por lo tanto, se explicaría, a partir de estas situaciones, que las personas de pronto se hubieran sentido compelidas o llevadas a seguir el movimiento de alguien más, enajenados por completo, imposibilitados a detenerse. Era un fenómeno mental, no físico. Y si me pregunta el fenómeno de las monjas, es todavía peor. Imagine usted un grupo de personas jóvenes, sanas probablemente en sus 20 años, y que de pronto están encerradas, lejos del contacto con el mundo, porque muchos de estos conventos eran de clausura. Es decir, te vas para allá y ahí te quedas el resto de tus días, no vas a volver a salir. Estás aislada del resto del mundo con el miedo de que el demonio te está acosando. Tus propios impulsos naturales, esa parte animal que todos los seres humanos tenemos, te lleva a pensar ciertas cosas, a desear ciertas cosas, a sentir ciertas cosas y de pronto todo eso es maligno, todo eso es producto del demonio. Por supuesto que si en cierto momento tú venías caminando por un pasillo y venías pensando en un gato y se te ocurre hacer miau, y alguien te oyó y pensó que era del demonio, y tú también lo pensaste, se te salió porque el demonio te hizo decirlo, y entonces lo repites porque el demonio te está repitiendo. Ese estrés, esa sugestión, esa enajenación propia de estas chicas encerradas en este infierno de 4 paredes, las lleva a sentir que el demonio les ha poseído y desarrollan el mismo fenómeno, una enfermedad psicogénica masiva. Y el mismo caso aplica para el caso de las monjas mordelonas, que se presentó el mismo fenómeno, estaban convencidas de que el demonio las hacía morder. Por ello, cuando, por ejemplo, en el caso de la epidemia de baile, las personas son llevadas a aquella gruta fría, oscura y húmeda, el shock, provocado por el cambio total de haber estado al rayo del sol enajenados bailando, entrar a un territorio totalmente distinto, ese golpe del cambio les hace reaccionar. En el caso de las monjas que fueron a latigazos, la situación enfrentada ya a una realidad en donde hay un dolor físico auténtico provocado por un tercero, rompe completamente el proceso y entran ahora en un nuevo proceso en el de que me duele el latigazo. En el caso de las monjas mordelonas, sumergirlas en agua fría las hacía reaccionar y volver en sí. Por supuesto que también fue acompañado de una advertencia: la próxima que muerda va a ser enviada a la pira, será quemada. Así de fácil. Y ahí no había mucho para dónde hacerse. En el caso particular de Tangañika, la situación, aunque pareciera ser muy distinta porque estamos hablando de una región totalmente diferente, en un tiempo totalmente diferente en pleno siglo XX, en realidad el trasfondo es el mismo. Las niñas estaban bajo un profundo estrés. El estrés probablemente les era transmitido por sus propias familias. Punto número 1. La escuela tenía una exigencia enorme. Ser miembro de esa escuela, al igual que muchas otras escuelas inglesas o de patrocinio inglés, requería mucho esfuerzo. Segundo, Tangañika estaba en su proceso de emancipación, de separarse de la Commonwealth y de volverse un estado independiente. Estaba en las negociaciones para anexarse también con Zanzíbar y convertirse en lo que hoy en día conocemos como Tanzania. Así es que había una atmósfera muy rara, pero también había un surgimiento nacionalista dentro del territorio de Tangañika que significaba la posibilidad de vivir atentados, de sufrir heridas y lesiones, porque estos grupos nacionalistas que estaban creciendo y que demandaban la independencia total de Inglaterra, veían a quienes habían tenido algún contacto o educación británica como personas ajenas al país que no deberían de estar ahí, y había fuertes agresiones. No era tan raro, y esto se repetiría después en Ruanda, pero en este caso había mucho temor. Se estaba dando todo este fenómeno de cambio y obviamente los padres de estas criaturas transmitían este miedo. Este fenómeno se ha repetido muchas veces. El miedo de los padres se traduce a los hijos y se generan fobias masivas. Ha habido casos similares durante muchos años. Estos pocos que le he mencionado probablemente le hayan parecido jocosos. La idea de ver todo el pueblo bailando, el cura con la sotana haciendo pasitos, la realidad es que fue terrible. Lo que se describe es que eran imágenes demoníacas verdaderamente. Paracelso, cuando describe aquella epidemia, la describe como algo grotesco, cruel,
horrible. El episodio de Tanzania, actualmente Tanzania, refleja también un miedo profundo a lo que venía, a lo que les podía ocurrir. Y el dolor, la angustia, volver el estómago, los rostros desfigurados, las chicas siendo llevadas en andas hacia sus casas para ver si podía algún médico o alguien atenderles. No, no es jocoso. Si a usted le gusta el baile, en este caso creo que no le gustaría. Y si le gusta reír, creo que tampoco. Saludos. Una vez que hemos platicado de estos extraños temas, déjeme que mande algunos saludos. Queremos mandar muchos saludos a Martucci Galván, nuestra amiga y compañera. Muchas gracias al chef don José Orozco, que nos ha escrito un correo y nos dice que lo hemos olvidado mucho. De ninguna manera, chef. Un fuerte abrazo para usted. Para Susana Suescom. Ella cumple años el 2 de junio. Pues ya está muy cerquita. Feliz cumpleaños. Ana Lía y su mamá, que nos escuchan juntas cuando están en casa. Muchas gracias, qué gusto. Ana Lía y su mamá. Gelgio Ramos saluda a su hijo Jeremy Ramos. Cumplió 4 años y le invitamos, por favor, que vaya a escuchar Cuentos de Bandera Blanca. No es apropiado escuchar relatos del lado oscuro, es muy chiquito y creo que le puede provocar mucho miedo. Hay momentos en los que este programa puede ser extraordinariamente cruel, extraordinariamente violento y un chiquilín no debería escucharlo. Pero Cuentos de Bandera Blanca, que está aquí a la vuelta en otro canal en YouTube, creo que le va a encantar. Para María Esperanza Farías San Vicente. María Esperanza Farías felicita mucho a su tía Zenaida. La tía Zenaida cumplió años hace algunos días, no tuvimos oportunidad de felicitarle, pero nos da mucho gusto porque, aunque no están juntas, pero escuchan el programa juntas. Es decir, al mismo tiempo escuchan el programa y se comentan y todo, y eso nos emociona mucho. Para la familia Leiva, ellos están en el Estado de México. Les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos por acompañarnos aquí, en Relatos del Lado Oscuro. Buenas noches y que descansen en paz.